Empezamos. Vamos, Cuando me proponía hace un par de meses, Natanael, preparar este tema, que es el capítulo 5 que inclusive lo he impreso aparte ahora para poder rayarlo, etcétera. Ahí sale como nublado, no sé por qué, la imagen, como desenfocada, pero eh, ha sido algo muy importante para mí porque cuando yo estaba transitando por este proceso que sigo, en otra etapa del proceso por la gracia de Dios, en el que Dios ha trabajado muy profundamente en mi vida, ha puesto personas que para mí han sido muy importantes, como Mauricio, después conocer a Natanael, y alguien que yo no lo he conocido online, que no lo conozco en persona, que recién estaba hablando con él inclusive, que es Flavio Albornoz, que ha sido un hermano de Chile, que ha estado aconsejándome mucho, y la verdad que para mí ha sido de gran bendición en mi vida. Pero este tema particular, cuando Natanael me lo proponía, yo no podía creer. ¿Por qué? Porque ha sido algo que para mí ha sido revelador. Leer el capítulo 5 del libro, planificar los escapes, ver cómo evitar llegar a los momentos de tentación, como explicaba Marcos en la clase pasada, en la clase esa magistral de Marcos, de los disparadores y todo lo que nos lleva, y la dopamina, etcétera. ¿Cómo, cómo evitarlo? Era lo que me pasaba a mí. Yo entraba y llegaba y caía. Y me he dado cuenta que en mi vida, por ejemplo, hoy jueves me golpeo la mano trabajando. Mañana viernes me toco la mano y me duele. Y yo preguntaba, che, ¿por qué me duele la mano? Qué raro, ¿qué tendré? ¿Qué me habrá pasado? Y no vinculaba el golpe del día anterior con el dolor de hoy. Es algo que me pasaba y no me daba cuenta. Y en esta situación, en esta área de mi vida que era tan importante para mí, aunque hasta hace 2 años atrás la tenía en pérdida, ha sido fundamental esto de los disparadores y después de encontrar o planificar el escape. Así que cuando me lo ha dado Natalia el tema, me lo he propuesto, digo, qué bárbaro, porque en eso es algo que Dios me ha hablado un montón y para mí ha sido fundamental. Pero también me llevó a hacer preguntas más profundas. El tema, como ustedes ven en la presentación, es planifique su forma de escape, la mecánica de la tentación y cómo caminar en libertad. Vamos a ver 7 puntos. 7 puntos que lo pueden encontrar en el capítulo 5 del libro. 7 puntos que están mucho mejor, mucho más explayados en el libro de Pasión Pura. Pero antes de empezar, yo te quiero hacer una pregunta, que es la pregunta que yo me he hecho a mí en algún momento de este proceso. ¿Realmente quiero salir de esto? ¿Realmente quiero decirle, Señor, quiero obedecerte? Y cuando yo me hacía esa pregunta, había dos maneras de responder. Si tengo ganas de salir, me siento mal, me siento culpable, me siento perdedor, me siento sucio, me siento vil. Pero esa respuesta siempre me volvía a meter en el círculo adictivo. La respuesta no era si tenía ganas de salir, sino si estoy dispuesto a salir. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, porque somos hombres creados por Dios. Y tomar consejos, como les decía la vez pasada, creo que hablaba con los chicos, como Josué le dice, Moisés le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una y otra vez en el capítulo 1 de Josué, Moisés lo incita a esforzarse y ser valiente. Y ahí yo fallaba en mi esfuerzo. Y cuando está por morir David, en el libro de Reyes, le dice, yo ya he pasado, estoy pasando por esta vida, estoy pasando por esta historia que me ha tocado vivir. Y le dice David a Salomón, esfuérzate y sé hombre.
y sé hombre. Entonces, lo que quiero que antes que veamos muchas técnicas espectaculares que a mí me han servido un montón, quiero que te hagas ese planteo, si realmente, si estamos aquí porque queremos salir, pero en el medio del proceso muchas veces nos vemos tentados a tirar la toalla, a rendirnos, a decir, no, ya fue, no está tan mal lo que yo hago, a negociar con el pecado, me ha pasado a mí, por eso se los comparto. Haciendo esta introducción y dejándote esta pregunta de desafío, vamos a avanzar. 7 puntos claves para identificar tus disparadores y salir victorioso. Primero, el Salmo 124, del versículo 7 al 8, que está en el manual, dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Este pasaje, cuando yo lo he leído por primera vez, que venía estaba pasando por un dolor muy grande, exactamente en mayo del 2024, que Dios me ha confrontado de una manera muy especial. Ha sido un tiempo en el que he podido decir, Señor, yo estoy enlazado, yo no he roto el lazo, yo no he podido escapar, estoy prisionero y no puedo salir de aquí. Y ese día que me he declarado perdedor, incompetente, que con mis fuerzas había probado de todo, como compartíamos en los grupos el otro día, y durante décadas de mi vida, hoy tengo 46 años, he perdido una y otra vez. El Señor me decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y he empezado a experimentar algo distinto en mi vida, entregándole el mando a Él, a Él. ¿Qué es un disparador? ¿Qué es lo que nos lleva a caer? La definición en el libro es un evento catalítico que penetra a través del dolor del adicto y pone en movimiento el ciclo adictivo. Cuando yo leo por primera vez esta definición, no entendía nada. ¿Qué era catalítico? ¿Por qué dolor entraba? No entendía, la volví a leer. Y cuando yo no entiendo algo, trato de partir y le voy a compartir así la definición como la he entendido yo. Y me ha venido bien en ese momento y esa anotación la he puesto hoy aquí. ¿Qué es un evento catalítico? Un evento catalítico es algo que actúa como un disparador. Puede ser una situación, una emoción, un recuerdo, una persona o incluso un lugar. Pasar por algún lugar, acercarnos a ciertos lugares donde hemos tenido vivencias o que nos traen ciertos recuerdos y nos llevan a querer consumir o caer en eso que nos tiene atrapados. No causa la adicción por sí mismo el evento catalítico, pero la activa. Es como la chispa. Bueno, esas chispas, esos eventos catalíticos a mi vida entraban sin filtro. Pasaban de una y me prendían fuego. Y yo no las veía, no las preveía, que era lo que tenía que aprender a hacer en mi vida. Entonces, ese disparador, esa chispa, eso que me llevaba, ha sido lo que más me ha costado en mi cabeza, de rodillas, orándole al Señor, sí, Señor, mostrame cuáles son esos eventos catalíticos. Pero después viene la segunda parte de la definición, que penetra a través del dolor del adicto. Dolor del adicto, digo yo. No, a mí no me entra por ningún dolor, me entra por las ganas. Por las ganas de hacer algo que no está bien, pero en síntesis son ganas. Pero cuando leo la definición, dice, sugiere que la persona ya tiene un malestar emocional previo. Y no sé si le pasa a ustedes como hombres, pero a mí me costaba y me sigue costando menos ahora, pero conectarme mucho con mis emociones. Yo no lo veía por ese lado, yo lo veía como tantas veces me habían aconsejado, no, bueno, lo que es pornografía, más tú déjalo, apartate, apaga el tele, hace deporte, salí a correr, pensé en otra cosa, pero no podía. Sugiere que la persona ya tiene un malestar emocional previo. Ese malestar puede ser un dolor,
un vacío, y aquí viene lo que yo sí tenía, y durante toda mi vida lo he tenido por diferentes situaciones que me tocó vivir: estrés, un estrés permanente, una angustia. Yo quería estar solo porque vivía situaciones un poco caóticas en mi casa, a veces muy caóticas, y hasta de niño adolescente vivía una situación estresante que me llevaba a descargarme en eso, y cuando yo me descargaba sentía un alivio momentáneo. Traumas, cosas que te han pasado. Un trauma es un evento desafortunado que te ha pasado en la vida, pero un trauma no necesariamente te lleva a una derrota. Eso también lo he aprendido aquí con ustedes. Un trauma en las manos del enemigo me llevan a vivir una vida miserable. Un trauma en las manos de Dios me llevan a vivir una vida de grandeza, de impacto, de cambio, de poder decir: Señor, vos has hecho algo tremendo con ese trauma en mi vida. Claro que cuando uno atraviesa el proceso para que ese trauma se transforme en una herramienta de bendición, son procesos muchas veces muy duros, con mucho perdón, con mucha entrega, con mucho llanto, con lágrimas. Pero en Dios ese trauma te puede convertir en un agente de una tremenda bendición. Y aquí viene otro factor que sí ha sido personal para mí: la ansiedad. Eh, la ansiedad es característica en mi familia, yo no soy la excepción. Y esa ansiedad me llevaba muchas veces a buscar calmar la ansiedad a través de conductas que me estaban destruyendo o me tenían en una derrota permanente. El evento conecta con ese dolor interno. Entonces, catalítico es un disparador que penetra en el dolor. Son situaciones que uno ha vivido, que puede ser un dolor, un vacío, estrés, o cada uno puede pensar qué es lo que me impacta a mí, qué es lo que trato de calmar con esa adicción que estoy viviendo. Y por último, y pone en movimiento el ciclo adictivo. ¿Qué significa? Que a partir de ese disparador se inicia la secuencia típica de la adicción. Eso es un deseo intenso, y ahí cuando buscaba me apareció esa palabra que usan mucho los norteamericanos: craving, no sé cómo se pronunciará. Consumo, conducta, alivio momentáneo, y después vienen las consecuencias negativas, lo que a su vez refuerza el ciclo. Eso no vamos a entrar, eso lo ha explicado Marco Franciani de una manera espectacular, profesional. Pero yo quiero agregar algo, no a lo que ha dicho Marco, sino agregar algo a esto en base a mi experiencia. Cuando hablamos de poner en movimiento el ciclo adictivo, significa que entramos en ese círculo vicioso. Y yo les he hecho una pregunta al principio: si ustedes querían salir de ahí. Y yo me he dado cuenta que realmente yo no quería salir de ahí. Me sentía cómodo, me sentía en una zona de confort, muy en el fondo. Digo, bueno, ya está, es mi manera de descargarme. Pero no lo veía ya con el mismo tenor que lo veía años anteriores. Y me estaba destruyendo mi mente, mi corazón, mi matrimonio, de una manera tremenda, tremenda. Y Dios ha salido a mi encuentro. Esa palabrita craving que le he puesto ahí me ha llamado la atención, porque craving es un deseo intenso, irrefrenable y casi imposible de frenar, característico de las adicciones, sustancias, conductas que impulsa a buscar y consumir, representando el mayor reto de la recuperación. Implica una necesidad física y psicológica, ansiedad, malestar, etcétera, que prioriza el consumo sobre todas las necesidades. Esa es la definición de craving, ese deseo tremendo que me pone en movimiento el ciclo adictivo. Cuando yo descubro esta definición, leyendo el capítulo 5 el año pasado, el año pasado ya, me doy cuenta que tenía un montón de craving en mi vida. Acostarme con el celular en la cama, estar solo y quedarme solo, pasar por ciertos lugares con el auto cuando volvía de noche de algún evento cualquiera,
que sabía que no tenía que pasar, que me hacían mal, no hacía nada, pero estaba muy cerca de hacerlo. Y me generaba un calor interno, una adrenalina que me llevaba una y otra vez a caer, pero mis emociones me pedían un poco más. Mi naturaleza caída me pedía más. Y yo no lo estaba viendo así. Estaba jugando con algo que me llevaba a una destrucción directa. Un evento catalítico, lo que hemos leído recién, que es un disparador, puede ser algo obvio como un estímulo visual, esa es la definición del libro, algo interno sutil que activa una respuesta automática antes que seas plenamente consciente de ello. Las fuentes lo comparan con los besos de la ramera, de Proverbios, que atacan de repente y sin advertencia. El disparador penetra las defensas emocionales y despierta un dolor profundo que busca un alivio inmediato. ¿Cómo planificamos para que nosotros no nos pase eso? Porque a mí me venían las balas y me pegaban directamente. No había nada que me tape. Y sinceramente les digo, muchas veces no la veía venir. No la veía venir. Y venían. Y me impactaban. Este ejemplo para mí ha sido fundamental, que está en el libro también, de la pelota veloz y la pelota de playa. Ustedes no sé si han visto jugar al béisbol alguna vez, o no sé si alguno ha jugado al softball, pero cuando tiene la pelotita, que es bastante dura, viene el lanzamiento, muchas veces viene con comba, con curva, pero el bateador tiene una gorrita, y esa gorrita tiene una orejera rígida. ¿Por qué? Porque protege de cualquier impacto de la pelota. Bueno, nosotros jugábamos, yo jugaba, sin gorrita, sin orejera, sin nada, hasta te diría que sin bate. Sí, la pelota venía y me pegaba de una. ¿Por qué es el efecto de la pelota veloz? Porque dice ahí abajo, no sé si alcanzan a ver, pasa sin notarse y termina el juego antes de que puedas reaccionar. Cuando quieres reaccionar, strike, out, estás fuera y has caído. Pasa muy rápido. Sin embargo, cuando pensamos en una pelota de playa, cuando alguien nos tira una pelota de playa, la vemos venir, viene a una velocidad mucho más lenta, o por lo menos más manejable, ese es el término correcto, más controlable, y en ese momento es fácil tirarla afuera y pegarle que no te impacte a vos. Y ahí usa Mauricio en el libro, pone fácil de golpear y mandar fuera del estadio, que es tu pacto con Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho un pacto con Dios? Decirle, Señor, te pido perdón por lo que estoy haciendo, me siento re mal, quiero salir de esto. No sé ustedes, yo lo he hecho cientos de veces a lo largo de 30 años en mi vida. Cientos de veces. De sentirme re mal, de sentirme angustiado, de sentirme un perdedor, un miserable. Pero la pelota me pegaba y necesitaba otras herramientas y otras decisiones. Cuando me sentaba a analizar esto, a orar y a pedir que el Señor me dé claridad, esas pelotas de béisbol no se han convertido automáticamente en pelotas de playa, pero sí han ido tomando otra forma y han ido agrandándose y las he empezado a ver mucho mejor, mucho mejor. La clave: medita en tus fracasos pasados para descubrir tus disparadores específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí ha sido fundamental decir, a ver, ¿cuándo caigo? ¿Cuándo he caído? He caído tal día, tal fecha, tal hora, ayer, antes de ayer, hoy a la tarde, hoy a la siesta. He caído. Bueno, perfecto. Caigo. ¿Por qué he caído? No sé. ¿Cuál era mi respuesta obvia? Porque tenía ganas. Porque estaba tentado. Porque he visto un reel. La siguiente pregunta, que es la que más me ha costado transitar, es ¿qué he hecho antes de caer? ¿Qué hacía antes de caer? En el momento previo. Y ahí la pelota de béisbol se empezó a hacer una pelota de playa. Por ejemplo, ¿dónde caía el 90% de las veces? Cuando estaba solo en mi casa o cuando todos dormían, estando solo con el celular. Primera pelota de béisbol que se ha hecho pelota de playa porque todo el mundo carga el celular
¿A dónde cargamos el celular? En la mesa de luz. No, señor. El celular hace 2 años que se carga en la cocina de mi casa. No entra a mi habitación. Primera pelota. Segunda pelota. Tenía ganas de caer. Me sentía estresado, angustiado, ansioso. ¿Qué iba a hacer? A ver la televisión, a ver una película. O agarraba el teléfono en el living de casa, no importa, no en la pieza. No, no. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, dice la palabra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tenía que abrir mi Biblia. Tenía que sentarme, tenía que hacer mi devocional de manera sistemática, de manera consciente, buscar qué es lo que el Señor tenía para decirme. Esa parte a mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque tenía que ejercitar algo que lo tenía muy flojo en esa área de mi vida, que era la voluntad. Y así uno puede ir analizando cuándo he fracasado y qué ha pasado previamente a ese fracaso. Y así, la pelota que viene impacta de lleno, como un misil, se puede hacer algo mucho más manejable y tirarla afuera del estadio del pacto con Dios y decir, Señor, sigo firme por tu gracia. Yo les he hecho un principio, algunos se han conectado recién al principio, les he hecho una pregunta. ¿Realmente quieren salir de esto? ¿Realmente queremos salir de esto? ¿Realmente queremos dejar de romantizar con el pecado y empezar a romantizar con lo que Dios quiere? Tenemos que ser hombres. Tenemos que tener la valentía que el Señor nos ha dado. Disfrutar del Espíritu Santo que nos da poder. Y recibiréis poder, dice Hechos, si bien es para predicar el Evangelio, pero ese poder, esa dinamita que el Señor nos da es para poder ejercitarla para tener una vida de buena conducta. En esta lectura sistemática de la Biblia, me ha pasado de leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio en estos meses, además de otros libros. En enero empezó a leer la Biblia en un año de nuevo, pero hacerla bien. A veces la leía medio al tonteo, o rápido, cumplía, a ver, tenía que leer Hechos, les ponía ganas, o tenía que leer Lucas, les ponía ganas, tenía que leer Levítico y lo leía más o menos que pase rápido. Pero este año lo he leído bien. Me ha costado mucho, claro, Génesis hermoso, Éxodo hermoso, Levítico se va poniendo denso el tema. Cuando empiezan las recetas, las formas, las ropas, ¿qué me importa a mí? Que las piedritas, que el gorro, o sea, pero digo, no, no, está en la Biblia por algo, está ahí, lo leo y lo he pasado lento, Levítico, números, números. Yo no podía creer cuando leía números. Me digo, ¿qué puedo sacar de aquí tantas normas de Deuteronomio? Mucho mejor, más aplicativo, más, pero también lleno de mandamientos. Pero Dios, en el último capítulo de Deuteronomio me ha hablado, hace 2 semanas. Yo he sacado a Israel de Egipto con mi poder. Yo lo he sacado de Egipto, lo he puesto a Moisés, pero yo he mandado las plagas, yo he abierto el mar, yo lo he llevado. No tenían poderío militar, no tenían estrategia, no tenían orden. Yo he sido Dios y los he llevado al desierto para que lleguen a la tierra prometida. Pero en el desierto tenían que obedecerme ellos. Yo los he sacado. La obediencia dependía de ellos. Y ahí me dice Dios, yo te he sacado de la esclavitud del pecado. La obediencia depende de vos. Mi Hijo ha pagado por vos. Ese Señor el que predicas, ese Cristo que dices que amas, ha cargado la culpa de tu pecado, pero la obediencia depende de vos. Y para mí ha sido una gran revelación, chicos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que yo no le ponía fuerza, no le ponía voluntad genuina, no le ponía entrega a esto. Claro que hay muchas cosas más que vamos a ver de manera rápida, pero es muy importante que digas, Señor, yo quiero salir de aquí, yo quiero hacerlo. Porque todo lo que le estoy dando yo, que está en el capítulo de planificación, son estrategias espectaculares. Pero la pregunta es, ¿por qué la quiero aplicar? ¿Para qué la quiero aplicar? Porque te quiero obedecer.
porque te amo y porque me amas profundamente. Disparadores más comunes. Aquí vamos a ver rápidamente cuáles son esos disparadores que tantas veces nos afectan. Y no necesariamente son disparadores sexuales, sino pueden ser otras cosas, efectos ambientales, dice el libro. Por ejemplo, el rechazo. Una pelea con alguien significativo puede sentirse como un ataque a tu valor personal. Y ese disparador, que es una pelota más difícil de ver, tienes que identificarlo. Y cuando te sientas rechazado, ponerlo en la mano del Señor. Si puedes solucionar con la persona, soluciona ese rechazo. Si te sigues rechazando, entrega ese rechazo al Señor. Háblalo con alguien. Pero ponele nombre. Verbalizalo. En el poder de las palabras, de poder expresarlo, que eso es lo que me está pasando. Cuando no lo hacemos, cuando tratamos de negarlo, es cuando lo derivamos por otro lado y se convierte en un punto de fuga. Otro, por ejemplo, que da el capítulo de planificación, el abandono. Una pérdida de una figura de autoridad o un ser querido que activa el miedo a estar solo. Miren, cuando yo era chico les he dicho que vivía situaciones de estrés. En mi casa se vivía situaciones de conflicto entre mi mamá y mi papá, que siguen casados por la gracia de Dios, han conocido al Señor de grandes. Pero yo recuerdo en mi pubertad, antes de entrar en la adolescencia, peleas muy grandes entre mis padres, y que mi mamá decía, me voy de casa y no vuelvo más. Claro, para ella era un decir, y se iba. Y cuando he leído este capítulo, he leído el libro de Pasión Pura, que gracias a Dios lo he podido leer entero y lo he marcado, y leí la parte de traumas, me doy cuenta que eso me había afectado un montón, porque yo sí creía que no iba a volver. Y a mí me ha afectado mucho. Entonces, ese síntoma de abandono que después lo he trasladado a mis vínculos, inclusive a mi esposa, ese miedo también me llevaba a caer en mi ciclo adictivo y también me llevaba a sucumbir en el pecado. Pero tenemos que identificarlo, tenemos que tomarnos el trabajo de buscar cuáles son esos disparadores. Por ejemplo, lugares que incitan, rutas de regreso a casa, como les decía, la ducha, para mí estar solo en mi pieza con el teléfono, ir al baño con el teléfono y hacer en mi casa, en mi trabajo. Yo me tocaba hablar con adolescentes en la iglesia el otro día, en una iglesia, y yo les decía, chicos, esto es tremendamente malo, malo. Hace 10 años atrás decíamos, esto es una herramienta, hay que usarlo con cuidado. Hoy le digo, chicos, esto es malo, malo. Revisen cuánto tiempo tienen de uso, si tienen más de 3 horas, quiero que sepas que estás viviendo una adicción. Y nosotros sabemos que si estamos muchas horas con el teléfono, macana vamos a hacer. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que ser radicales, radicales. Lugares que incitan. Yo no sé cómo es tu rutina, yo no sé cómo es tu trayecto, tu ida, tu vuelta, tu trabajo, yo no sé, pero vos sí lo conoces. Y esos lugares que sabes que no te hacen bien, tienes que ser determinante en dejarlos, es decir, yo me abro, yo aquí no voy. Si esta ruta me hace mal, yo voy por otro camino, por otro camino. No queda otra, no queda otra. Miren, pongo uno más, que es el que me llegaba a mí. Después hay otros disparadores, ¿no? Que no los he puesto. Por ejemplo, el aburrimiento. David tenía que ir a la batalla como rey de Israel y decide quedarse, descansar. Sale al balcón, la ve a Betsabé y la llama. Y conocemos el resto de la historia. Ojo con el aburrimiento, ojo con el, no, voy a descansar, ojo con el descanso. Descansar es una cosa, no hacer nada y perecear es otra. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Pero el último que les pongo aquí escrito es el estrés. Es el más insidioso, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque es algo que se construye lentamente, la fatiga disminuye tus defensas, abre camino al dolor. El estrés es tremendamente dañino
para el organismo, para la salud, para la mente, para las emociones y para mi relación con Dios. Tenemos que bajar ese estrés. Miren, cuando uno se cansa físicamente, ejercicio, caminata, correr, lo que quiera, físicamente y mentalmente, el cuerpo está en armonía. Pero cuando uno tiene un agotamiento mental, pero tu físico no, se produce un desbalance emocional, que Marco lo explica de manera magistral. Marco Francione, que habló del otro día. Pero el estrés, ese desbalance, esa angustia, la tenemos que liberar por algún lado. No podemos vivir con eso. Lamentablemente, mucho tiempo yo lo he hecho con prácticas que me destrozaban, que me destruían, que me hacían muy mal. Sigamos. Un versículo bíblico les dejo aquí. Filipenses capítulo 2 del 12 al 13, que está en el libro, dice: ocupaos en vuestra salvación. No es para ser salvos. Ya somos salvos por medio de la fe. Como dice Efesios 2, 8 y 9. Hemos depositado nuestra confianza en Dios. Creemos que Jesucristo es el Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados. Él vive en nosotros y la salvación está en nosotros. Pero aquí está hablando de cuidar tu vida como un ser salvo, como alguien divino, como alguien que es hijo de Dios. Nosotros al final de la historia, como dice Zacarías, que tu nombre va a ser el único nombre, vamos a estar del lado correcto de la eternidad, no de la historia. Pero hoy tenemos que ocuparnos de vivir dignos de ser hijos de Dios y no de derrota en derrota, como vivía yo muchas veces. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Esa es nuestra tarea, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos avanzando, me quedan 12 minutos, 15 minutos. Miren, el punto 4, o el tip 4, es un estilo de vida de bajo riesgo. La victoria comienza cuando, evitando enfrentar los disparadores innecesariamente, debe ser radical, como le decía recién. No puedes confiar solo en tu fuerza de voluntad mientras te mantienes en un entorno de alto riesgo. De alto riesgo, como les compartía yo no sé cuál es tu entorno de alto riesgo, pero vos sí lo sabes o tienes la responsabilidad de encontrarlo y de ponernos las pilas y decir: che, para, ¿qué me hace mal a mí? ¿Qué me hace mal? Y buscamos eso. Por ejemplo, cambiar la ruta de tu trabajo. No dialogar con ciertas personas en tu trabajo que te hacen mal. Voy a ser más radical. Hay gente que ha renunciado a un trabajo porque lo llevaba a cometer graves errores en su vida y Dios lo ha bendecido con otro trabajo después. Instalar filtros de internet si no lo puedes dominar. Eliminar aplicaciones riesgosas. Miren, aquí en casa, ni yo que soy el papá, ni mi señora, ni mis hijas tienen TikTok. Está prohibido el TikTok. No hay forma de dominar el scroll. Buscar un empleo menos estresante, como les decía al principio, o menos riesgoso. Así hay un montón de ejemplos que lo pueden buscar en el libro, pero tenemos que tener una vida más segura, más serena, más lejos del león. Dice la Biblia que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Es un león que está lejos de mí, está atado. Él ya ha perdido la batalla. Cristo es el rey de mi vida, de tu vida y de la humanidad. Pero si me acerco al león, si me acerco al radio de la cadena del león, ese león puede acercarse y atacarme. ¿Por qué? Porque yo me he acercado. Bueno, eso es este punto. Un estilo de vida de bajo riesgo. De bajo riesgo. 5. 4 pasos inmediatos. Eso también está en el libro, muy interesante para tenerlo en cuenta. Yo primero lo tomaba medio a la ligera, pero realmente vale la pena tenerlo muy, muy en cuenta. Por ejemplo, primero, llamar a alguien. Yo lo tenía Flavio Albornoz en Chile, pero a un mensaje de distancia. Hoy el celular, si tiene una bendición,
es que podemos hablar a alguien en el momento. Lo que en el grupo de WhatsApp que tenemos aquí en Pasión Pura, de mi grupo, uno de los hermanos ponía, oren por mí que estoy pasando un mal momento. Ahí estamos todos. Oramos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tranquilo, ¿qué necesitas? ¿Quiere que te llamemos? Pero todos vulnerables, muchachos, porque todos estamos en la misma. Todos estamos en la misma. Llamar a alguien, meditar en las aversiones, visualizar las consecuencias negativas reales del pecado. Juan 10:10 dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Él quiere que vivamos una vida miserable en él. Miserable. Pero yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y vida en abundancia. Pero muchas veces vivimos una vida miserable porque le escuchamos más a Satanás que a nuestro Salvador. Hablo por mí primero, ojo, ¿no? Yo, en lo que me pasaba a mí. Ocupar el tiempo, realizar una actividad planificada de inmediato. Salgo a caminar, me voy a andar en bici, no sé, llamo a un amigo, vamos a tomar un café. Ocupen el tiempo. No hay mejor cosa que llegar cansados a la noche, físicamente, pero emocionalmente enteros. Cansados físicamente, pero espiritualmente íntegros. Es hermoso. Qué triste que es. O me pasaba a mí, cuando llegó la noche me bañaba y estaba sucio, física y espiritualmente. Sentía como un día perdido. Y créame que la mayor parte de mis días estaban perdidos. Yo puedo disfrutar de otra cosa por la gracia de Dios. Presencia de Dios. Y eso es algo que toda mi vida, desde los 12 años que soy cristiano, desde los 21 años, hoy tengo 46, que trabajo con ministerios grupales de manera ininterrumpida, por la gracia de Dios. Pero no vivía en la presencia de Dios. Tenía momentos en mi vida en el que vivía la presencia de Dios, pero muchas veces vivía lejos de Él. Invitar a Jesús directamente a ese momento de tentación, a que es parte de mí, parte de mi vida, que conoce lo que estoy viviendo. Vamos terminando. Este es un sacado de Alcohólicos Anónimos, pero se lo he aplicado aquí para esto, que está en el libro también. Evita el estado que te hace vulnerable, no lo vamos a pasar rápido. Por ejemplo, estar hambriento. El otro día me pasaba que mi señora me estaba peleando, me discutía, estaba renegando. Comemos y se le pasa, que era hambre. Y digo, al final, ¿sabía esto? Era una hamburguesa, bueno, peor me retaba después, pero no importa. Hay que tener cuidado, las necesidades físicas insatisfechas debilitan mi resistencia emocional. Tengo que estar satisfecho, tengo que estar bien, tengo que estar con mi físico. Aquí dice hambriento, también puede ser en mal estado físico. Yo hoy estoy yendo a un gimnasio para poder ponerme en forma. Yo estoy con sobrepeso, estoy trabajando en eso, pero el equilibrio físico es fundamental. Somos otra persona. Por ejemplo, enojado. Ese es un tema muy, muy central para mí. Ya me quedan 10 minutos. Enojado es una ira no resuelta que busca un escape y te hace vulnerable a la tentación. Hermanos, amigos, yo vivía enojado. Vivía peleando, irascible, reaccionaba. Era una persona con mucho carácter. Hoy entiendo que era muy mal carácter o de poco carácter, porque una persona de mucho carácter tiene dominio propio y yo no lo tenía. No hacía locuras, pero el enojo me ha llevado a lastimar mucha gente emocionalmente y lo que peor recuerdo es haber dañado a mis hijas. No con golpes, pero sí con palabras, con gritos. Hay momentos que durante este proceso, cuando me venían a la mente en esta sanación, hubiera pagado lo que sea para volver atrás y haber evitado explotar así. Pero ese enojo también me llevaba a caer y me llevaba a vivir ese ciclo adictivo y una y otra vez. Solitario, ojo con la soledad. No me gusta estar solo, está bien, pero ¿qué hace solo? El aislamiento es terreno fértil para las decisiones destructivas. No te digo que vas a estar permanentemente con gente, pero es bueno estar en compañía y estamos llamados a la comunión. Los monasterios, los monjes tibetanos, déjenlo para otra religión. Nosotros no. Nosotros todos estamos llamados a vivir en comunión. Por último, cansado. Ese es un tema
que da para otra charla, pero el cansancio es algo que te afecta muchísimo, muchísimo, porque la fatiga anula la fuerza de voluntad y reduce la capacidad de decidir bien. Miren, el sábado, el día de descanso que Dios lo ha tomado al momento de la creación y que después lo instituye como norma de vida, no era para los judíos. Lo tenemos que aplicar para nuestra vida también. No hay peor cosa que un cristiano fundido. No sirve. No sirve. Lo digo porque yo muchas veces he sido un cristiano fundido que me comprometí en un montón de cosas y no hacían bien. Vamos terminando ahora sí. Les dejo unos versículos. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo verán en otra versión David Lutfi. Atentamente, mirad, con diligencia cómo andas, no como tonto, sino como sabio. No al tonteo, no que me choquen las balas, que me choquen las pelotas, que pase cualquier cosa. No, 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 no. Estate atento, pará, ubicate, levanta la cabeza, fíjate a dónde estás. Eso dice aquí el apóstol. Otro versículo en Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Y Dios te va a dar en sobremanera sabiduría. Miren, aquí decía Efesios como sabios. Aquí habla de sabiduría. Proverbios habla 58 veces la palabra sabiduría, pero muchas veces la acompaña de la palabra inteligencia. La inteligencia, fuera de la Biblia, la puede tener cualquiera. Cualquiera que sea inteligente, rápido, que desarrolle, que estudie, pero no necesariamente va a tener la sabiduría. La inteligencia viene de la capacidad innata y o de un desarrollo intelectual. La sabiduría viene del temor a Jehová o del temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría se obtiene de rodillas, reconociendo que Él es Dios. Miren, el avisado, dice Proverbios, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el pelotazo. Reciben el daño. Caen porque no planifican. Ahí la palabra avisado en el hebreo me llamaba mucho la atención. Es una palabra que significa astuto, prudente, una persona que percibe y actúa con inteligencia. Pero el avisado, el astuto, ve. Pero la palabra ve ahí, fíjense, la importancia en el hebreo es vio. Ha visto de antemano. Percibe, se da cuenta antes que sucedan las cosas. Eso es lo que a mí me faltaba. Porque no le ponía ganas y porque no veía la importancia. Terminamos. Ahora sí. Abrir la canilla de la gracia. La sanidad no es un proceso pasivo. Dios provee la gracia y el poder, pero nuestra tarea es la obediencia activa. Al decidir obedecer y huir del pecado, estás abriendo la canilla a través de la cual Dios derrama su agua viva. La victoria total surge al desarrollar una relación personal y profunda con el Espíritu Santo, quien es nuestro consejero en tiempos de crisis. Hermanos, amigos, obediencia unida con gracia. ¿Por qué? Porque Él nos ama profundamente. Profundamente. Tanto nos amó que ha dado su Hijo unigénito para que muera por nosotros y resucite y haga esa obra que ha cambiado la historia de la humanidad, la historia del universo y la historia de mi vida y de la tuya. Este proceso no se trata de convertirnos en máquinas perfectas. En estos 2 años he tenido caídas y he tenido semanas oscuras. Pero Dios, en su fidelidad, me ha enseñado a aferrarme a su gracia. No podemos ser máquinas perfectas, sino de restaurar tu corazón para que pueda volver a amar y ser amado. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Inclinarnos en obediencia, en amor, aferrarnos a su gracia. No es subir y nunca más caer. Quizás en el medio caigamos y subamos, pero hoy me miro hace 1 año atrás, hace 2 años atrás, y estoy muchísimo mejor.
la línea no ha sido recta. He tenido caídas. Me gustaría decir, no ha sido impecable, mentira. No ha sido impecable. Pero Dios ha hecho un trabajo tremendo y cada vez los lapsos de caída son mucho más grandes. Mucho más grandes. Él es fiel y completará la obra que comenzó en ti. Amén. Gracias. Amén, David, muchas gracias. Gracias por compartir con tanta claridad este tema que es profundo, es complejo, pero que si lo entendemos realmente nos ayuda mucho, mucho a prevenir la tentación, a que no nos agarre desprevenidos, eh, a poder verla venir desde antes y que se convierta, como decía David, de una pelota de béisbol que nos noquea a una pelota de playa más manejable, ¿no? David, ¿te parece que oremos para terminar y Y pasar a los grupos? ¿Podrías les orar, dejo por una favor? pregunta para los grupos, ¿puede ser? Que me la he Perfecto. hecho yo a mí. ¿Qué estoy dispuesto a obedecer a pesar de mis ganas? Una, ¿cómo puedo prevenir mi disparador? ¿Y qué me cuesta identificar? ¿Qué me está costando encontrar que me lleva a caer? Que podamos charlar de eso. ¿Oro? Vamos a Sí, orar. Señor, gracias. Gracias por este privilegio, gracias por poder compartir con los chicos, gracias por tu palabra, gracias por tu claridad, gracias porque vos pones tanto el querer como el hacer. Pero nosotros, Señor, nos vemos desafiados a lo largo de toda tu palabra a esforzarnos. Nos vemos desafiados a renunciar. Nos vemos desafiados a entregar. Nos vemos desafiados a ser hombres. Nos vemos desafiados, Señor, a decir hasta aquí. Nos vemos desafiados a despojarnos. Nos vemos desafiados a arrancar de nuestra vida todo eso que nos hace tener una vida miserable cuando ya estamos del lado de la victoria. Gracias por ese tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu voluntad y gracias por tu gracia que nos abraza siempre. Te pido que nos acompañes ahora en los grupos y que podamos disfrutar de este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.